Arratsaldeon, ongi etorri crossover festivalera Koldo Mitxelena kulturgunearen eskutik. Dakizuen bezala, telesaien kultura dugu izpide, hemen eta hau ekoitzi eta posible egin dutenak besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentua da eta Culture Factory agentzia ere. Llevamos ya 4 días. Esto es como un gran hermano, os digo de verdad, oigo la sintonía y me vengo arriba. Es todo junto. Estamos tratando con mucho cariño las series, pero también con mucha dosis, ¿cómo diría?, de espíritu crítico quizá. Muchísimos expertos, expertas, invitados e invitadas están dando su opinión y están aportando algo a esta cultura de series, que es lo interesante, ante todo. Incluso ayer, con la extraña pareja, Borja Coveaga y Diego San José, introdujeron hasta humor en todo eso, cosa que lo hace bastante saludable. Hoy, penúltimo día, nos adentraremos en la producción de series italianas. Y mañana, como colofón final, nos trasladaremos a Tabacalera y ya, bueno, aquello va a ser un vodevil de teleseries, de debates sobre Juego de Tronos. Vamos a tener un estreno de HBO, es decir, no os lo podéis perder porque va a ser muy, muy divertido. Pero centrémonos en el ahora. El coloquio de hoy versa sobre Más allá de la mafia, series italianas del siglo XXI. Y antes de seguir hacia adelante me gustaría, bueno, pues saludar, porque tenemos en el público a 2 miembros de la asociación Italia Chiqui. Benvenuto, Francesco Roncaglia y Marina De Franceschi. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Es una asociación que desde 2017 aúna a personas tanto italianas como aquellas que no lo son y tiene una oferta muy, muy interesante, además de colaborar exitosamente con el Koldo Mitxelena en diferentes proyectos. Bueno, ¿y quién mejor para moderar el coloquio de hoy que Alberto Rey? Un incondicional del festival. Hace un momento me ha dicho que va a pedir asilo político, estaremos encantados, te lo damos fijo, te hacemos un hueco. Y bueno, ¿de qué le conocemos? De muchísimas cosas, sobre todo por su profesionalidad. Él escribe en el blog Asesino en Serie y colabora en medios como El Mundo, Esquire, Vanity Fair, GQ o Icon, entre otros. En Movistar Plus le habréis visto en Likes o Pulp Fiction. Bueno, un todoterreno, un amante de las series que, bueno, que creo que nos está cogiendo cariño y que nosotros le profesamos un gran respeto y amor. Soy guztiokin, Alberto Rey. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Koldo Mitxelena. Esta es la segunda vez que vengo a Crossover, vendré todas las que hagan falta. Muchas gracias. Voy a ponerme en paz folclórica a Donosti, que me ha dado tanto. Y bueno, hoy vamos a hablar de series italianas. Como veréis, el título, Más allá de la mafia, es interesante, luego veremos por qué. Y no lo voy a hacer yo solo, evidentemente, que además no soy nada experto en el tema, aunque a veces me las dé de esto, sino que os voy a presentar a nuestros tres ponentes, 3 invitados de hoy, que es gente que realmente sabe de lo que vamos a hablar. Pues si queréis ir subiendo, bueno, os voy a presentar y subís como si fuera en un programa de la tele. Pues aquí se va a sentar Lorenzo Mejino, que es autor del blog del Diario Vasco Series para Gourmets. Aplaudidle, por favor, que si no, no sube. Este señor hace realidad una cosa que dijo un crítico de cine hace tiempo, que es lo de yo la he visto para que tú no tengas que verla. Él ve todas las series, las que tú ves, las que no ves, las que existen, las que no existen. A su lado va a estar Marilena de Chiara, profesora de narrativa, traductora. Llamándose Marilena de Chiara solamente podría hacer 3 cosas, que es italiana, una estrella o ambas. Marilena es ambas. Y a su lado Jorge Carrión, escritor, colaborador del New York Times, autor de uno de los textos básicos sobre series en España de los últimos años y de todos los años, que es Tele Shakespeare, y además comisario de exposiciones, entre ellas una que podéis ver abajo, hasta el 1 de junio, que es estupenda, sobre el mundo de las bibliotecas, que es maravillosa y sofisticadísima, y es una pena que él nos la pueda contar como me la ha contado a mí hace un ratito, porque de verdad vale la pena. Bueno, pues con vosotros voy a hablar de series italianas. Si queréis podemos empezar una ronda rápida. Realmente las 3 series italianas más conocidas los últimos años podríamos ser que son Gomorra, la serie sobre mafiosos. Hemos hecho Más allá de la mafia, pero aquí aparecen. El joven Papa, la serie de Sorrentino,
y es tal cual, ese es su género, la serie de Paolo Sorrentino. Y La amiga estupenda, una producción muy esperada el último año, que también hablaremos de ella y de la relación que tienen las series y la literatura, y concretamente las series italianas con la literatura. ¿Qué nos podéis decir de estas series? Bueno, si te parece, hago un poco un contexto general de cómo son las series italianas más allá de las tres, que ya entraremos luego en detalle. En Italia podemos agrupar las series en tres grandes grupos a partir de su origen. Primero tendríamos las del duopolio que forman la televisión pública RAI y Mediaset, que son las de gran consumo, que bueno, serían las que ve la gente normalmente en su casa, y son, pues bueno, hay detectives curas, hay culebrones familiares, un poco lo que vemos en nuestra televisión. Lo típico, detectives curas, lo típico. Y de 80 años además, o sea, Terence Hill. Y con perro, ¿Eh? ¿no? Con perro de ayudante. Y con perro de ayudante, o sea, no, esta hablaremos luego, se ve que te interesa. Luego el segundo grupo sería, que es lo que ha entrado en el siglo XXI, a partir del grupo Sky, que es la que ha empezado a hacer las mejores series de más lujo, de más calidad, que está todo el grupo este que has comentado, Gomorra, Romanzo Criminale y todas las 1992, todas las que van llegando, que son las que estamos reconociendo más como series italianas. Y por último tenemos un tercer grupo que es un poco apócrifo, que serían las grandes superproducciones, en los cuales los italianos hacen la dirección, el guión, pero contratan a grandes estrellas internacionales, inglesas o americanas, para poder venderlo en régimen de coproducción, que entraría pues The Young Pope, Los Medici, El Nome de la Rosa, o sea, son unas cosas un poco más que están entre medio de los dos primeros grupos y que un poco sirve para encajar el tema para poder ir desarrollando las series. Fenomenal, pues nos hemos puesto ya un poco nos hemos metido en este universo de series italianas que realmente odio utilizar a Marilena como la italiana napolitana, me ha dicho napolitana, que es otro nivel de profundidad, me dice. Odio utilizarte como la italiana sentada en la mesa, pero es cierto que probablemente nosotros incurramos, yo seguro, en algunos lugares comunes que es probable que tú en algún momento tengas que decir, ojo que eso no es así, porque hay una cosa muy interesante de la producción de series local, no solo de Italia, sino de todos los países. Una cosa es lo que llega afuera y otra cosa es lo que se consume dentro. Totalmente, totalmente. Yo creo que un elemento común en las series que tú has mencionado y Lorenzo también es la ambigüedad. ¿Sí? No solamente en la representación, sino en la propia construcción de los personajes y del paisaje, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Gomorra, Nápoles o la amiga estupenda, yo, bueno, no solamente como napolitana, la ciudad de Nápoles está llena de contradicciones por su propia historia. Lo mismo pasa con Roma. Roma tiene el papado dentro, otro estado, el Estado del Vaticano, que está dentro, ¿no? Y esa ambigüedad, la contradicción propia de Italia, de la historia de Italia, se relaciona con la ambigüedad de las decisiones humanas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Lenny Belardo, el protagonista de The Young Pope, ¿no? Es ángel y demonio a la vez. Y él lo dice, yo soy pura contradicción, como la Virgen, como María, que es madre y virgen, y como Dios realmente. Por otro lado tenemos Gomorra, ¿no? El protagonista, uno de los protagonistas, Jenny Savastano, ¿sí? Ahí realmente vemos en la primera y la cuarta temporada, que por cierto en Italia ya la emisión ya ha acabado, es extraordinaria, muy equilibrada y es especular con la primera. Tenemos el cambio del personaje desde el rechazo a la familia hasta la integración y finalmente el cambio final, no voy a revelar más. Y la amiga estupenda que tú mencionabas, ahí el gran tema es la lengua, ¿sí? Porque, por ejemplo, tanto en Gomorra como en la amiga estupenda, el tema del napolitano es muy relevante. El aprendizaje del italiano ya en las novelas para la protagonista, para Elena, una de las protagonistas de la novela, es la puerta de acceso a un mundo que está fuera, ¿sí? Se convierte en la norma. El italiano es la lengua normativa. En cambio, en Gomorra, la lengua privada, pero también la lengua de los negocios es el napolitano,
que es el dialecto. Y ahí vamos al otro gran tema que para mí es el más relevante, que es el tema de la familia, ¿sí? De los lazos familiares, de la familia como herida. ¿Sí? Hay me encanta una de las frases de don Pietro Savastano, el patriarca, ¿no?, de Gomorra, en la primera temporada, hablando de la familia, de los lazos de sangre, dijo: la sangre se mastica, pero no se escupe. Y este es el hilo conductor, el hilo invisible que recorre todas estas series que hemos mencionado, empezando ya con 1992 o incluso con Romanzo Criminale, y en Il Miracolo, que también es de Sky, es una producción de Sky, como decía Lorenzo, se nota perfectamente, ¿sí? No hablamos solamente de sangre, de lazos de sangre, sino de la propia comunidad. Y es una comunidad lingüística, ante todo, es una comunidad basada en la ritualidad y en la representación constante de esta ritualidad, y por otro lado, en el escenario. A mí siempre me ha interesado mucho la capacidad que tiene la televisión como arte popular, si es que puede ser, no sabemos si es arte, no lo tengo yo muy claro, pero desde luego es popular, de hablar de los lugares donde se produce, más que de los lugares de los que habla. Es decir, es más importante la mirada de un autor que dónde la pone. Siento hacer aquí un momento salseo, pero Jorge y Marilena están casados. Y cuando hablábamos de la amiga... No, pero es interesante lo que os voy a contar, porque cuando hablábamos de la amiga estupenda, a mí Jorge me decía: a mí la amiga estupenda me ha servido para conocer un poco más a Marilena. Desarróllame un poco esto, Jorge. Yo diría que, al hilo de lo que decía Marilena de Roma y Nápoles, en este caso concreto, a mí las 4 novelas me interesaron mucho por acceso a mi familia política y por el mito de Nápoles, que es un mito fascinante. Y las novelas son realistas, pero son efectivas, están bien escritas. Si te parece bien, por si alguien se ha perdido, cada vez que citemos una serie, podemos hacer una pequeña nota de qué estamos hablando. La amiga estupenda es la adaptación de unas novelas de Elena Ferrante que nos cuenta la historia de Nápoles, un poco de Italia y un poco del mundo a través de la amistad de dos niñas que acabarán siendo niñas en los años 50, que acabarán siendo mujeres adultas a un paso de ser ancianas en la actualidad. Sí. Pues es la adaptación de esta tetralogía de Elena Ferrante, una escritora que no sabemos quién es un seudónimo, una máscara. Y, en efecto, a mí me permitió entender Nápoles, las novelas. Después hablamos de la serie, no hagamos spoilers de nuestra propia charla, porque a los 3, creo que a los 4 no nos ha convencido mucho la primera temporada de La amiga estupenda. Pero yo quisiera, como introducción, hablar de lo que comentaba Marilena, que tiene que ver con lo que comentaba Lorenzo, que es Roma y Nápoles. No creo que sea casual que las series más importantes, más excelentes, sean ficciones ambientadas en Roma y en Nápoles. Por un lado tenemos Gomorra, que para mí ya puede decirse que es una de las grandes series de la historia de la televisión. A mí me parece que son 4 temporadas extraordinarias, comparables con Borgen, con Los Soprano. Y Gomorra ocurre en Nápoles. Es la mafia, es la camorra, las luchas de poder. Empieza como una lucha generacional, pero poco a poco los mayores, los seniors, van cayendo y los jóvenes ocupan sus espacios. Y, como digo, es una serie extraordinaria. Yo diría que sobre todo porque inventa una forma de narrar distinta que la de la televisión norteamericana y que incluso de la propia televisión italiana de los 90 y de principio de siglo. En cada capítulo hay una historia micro, a menudo de un personaje secundario o de un personaje súper secundario, que a veces muere, pero que es el hilo conductor de ese capítulo, y después hay una macro historia o trama principal con varias bifurcaciones o variaciones. Sigue siendo una serie fiel a la novela, al libro de Roberto Saviano, Gomorra, que la inspiró. También el libro está estructurado así. Y la otra gran serie para mí es The Young Pop. Ya veremos qué pasa con ella, pero la primera temporada es muy buena también y ocurre en el Vaticano, como decía Marilena, en Roma, y es una superproducción, como decía Lorenzo, internacional, incluso con un protagonista que habla en inglés. Bien, Roma y Nápoles, ¿no? Después tenemos El Miracolo, que es una conexión entre Roma y el sur del país. Y la cuarta producción, no tan buena, pero interesante, La amiga estupenda, que es en Nápoles, ¿no?
Y yo creo que no es casual estos dos mitos, que es una gran ventaja de las series italianas, que no hay en otros lugares del mundo y que quizá por eso explican su éxito, que es que Roma y Nápoles ya son mitos asumidos por la cultura estadounidense, por los italoamericanos, y con eso acabo, no es casual que dos de los mejores capítulos de la historia de la televisión norteamericana están ambientados en Roma y en Nápoles. Por un lado tenemos el famosísimo capítulo del Soprano, Commendatore, en que Tony Soprano va a hacer negocios a Nápoles y dos personajes, ¿no?, su sobrino y su amigo, lo acompañan y ocurren una serie de aventuras y todo pasa en Nápoles. El otro día estuve hace unos meses en el hotel de Nápoles donde se alojan los Soprano en la serie. Y el otro capítulo es el famosísimo capítulo de las 48 horas de Don Draper y Betty en Mad Men, como una especie de segunda luna de miel maravillosa, en la cual ella se peina de aquel modo increíble y tiene una cena romántica y un sexo inolvidable, ¿no? Es decir, Roma y Nápoles ya son parte de la mitología de la gran televisión norteamericana, lo cual no es de extrañar que en Italia ha conseguido crear al menos 3 series de altísimo nivel. ¿Por qué tú crees, Marilena, que son estos dos mitos, estas dos ciudades mito, las que a través de la televisión conquistan el mundo y no otros lugares? Porque asumo que la televisión italiana trata historias de muchos sitios. Sí, totalmente. Creo primero por razones históricas, ¿sí? Roma, que es Caput Mundi, ¿no?, la capital del mundo, y Nápoles por toda la relación con la camorra. Bueno, él ha mencionado también en El Miracolo, aparece la 'ndrangheta, que es una versión, una declinación, ¿verdad?, de la mafia en Calabria, exacto, y por razones literarias también, ¿sí? Ten en cuenta que en Nápoles hay una virtualidad teatral que es innata. La propia tradición literaria napolitana, pensando en Eduardo de Filippo, que aquí en España se ha representado muchísimo. Yo recuerdo hace 5 años, si no me equivoco, en la Abadía, en Madrid, hubo una apuesta de una obra suya, El arte de la comedia, ¿no?, que justamente recupera esta teatralidad entendida como espesor de signos, de representaciones como mascarada. Entonces, por un lado tenemos Roma con la historia propia fundacional de Italia, la comedia del arte, y bajamos a Nápoles, que es cuna también de la civilización mediterránea y permitió la conexión tanto con Cataluña, como, bueno, con el sur de España, como con Grecia, como con Turquía, ¿sí? Y también, como te decía, a nivel literario. Y el otro elemento tiene que ver para mí con el tema de la leyenda. ¿Sí? He mencionado la ritualidad. Tanto en Roma como en Nápoles, las creencias populares están integradas en el propio lenguaje. De hecho, personalmente, pensando en las series que justamente tú mencionabas al principio, la conexión inmediata para mí ha sido con Dante, ¿sí? Porque en la comedia, Dante justamente habla de la Iglesia, de la ley normativa de la Iglesia, habla de política, la Divina Comedia es fuertemente política, tenemos amores, tenemos venganza, tenemos corrupción, y lo que Dante está haciendo es profetizar. Profetizar no es solamente decir antes que los demás, intentar adivinar, sino decir abiertamente ante un auditorio, y esa es una versión de la propia teatralidad. Y en estas dos ciudades, antes me decías que estuviste en Nápoles y justamente te conquistó, ¿no?, ese caos no tan comprendía contradictorio. Exacto, exactamente. Hasta que me di cuenta que no había nada que comprender realmente, que simplemente estaba... Y eso que no probaste conducir, que eso ya es lo máximo. Pero Yo eso ni en una autopista de 6 carriles vacía. piensa en la duplicidad también, ¿no? Lorenzo, como me cuesta llamarte experto en televisión porque es como darte una responsabilidad excesiva, pero como persona que ve muchas series de muchos países, ¿tú qué opinas de esto que he dicho, de que las series cuentan también cosas de los lugares donde se producen y de los lugares de los que hablan? Sí, de hecho... Relacionado con Italia. Sí, por supuesto. De hecho, al póker de series en Roma, yo añadiría el 1992,
que nos muestra que el poder político está en Roma, aunque vengan diputados de la Padania. No es tan Es una romana. historia básicamente sobre génesis de corrupción moderna. Es el nacimiento de Berlusconi, o sea, un poco la crisis de la tangenziale, que fueron la gran corrupción que se descubrió en el año 1992, que de forma directa o indirecta supuso la llegada de Silvio Berlusconi al poder a través de las típicas operaciones de marketing político que tanto estamos viendo ahora últimamente en todos los países, pero que en aquella época no estaba tan enraizado como es ahora, porque entonces vemos, bueno, a través del Bernardo Notte, que es el protagonista de la serie, que es un publicista, que él empieza a leer cómo es la sociedad italiana e intenta buscar un salvador para esa sociedad italiana e intentarlo venderlo. Empieza en Milán, porque Berlusconi es más bien milanés, pero en el centro está el Parlamento italiano y las cosas que se desarrollan en el centro. O sea, y un poco al margen de lo que decías de este centro de Roma y Nápoles, la RAI precisamente ahora últimamente está tendiendo a sacar sus ficciones a otras ciudades que no sean estas dos. Que es algo, por cierto, paralelo a lo que está ocurriendo prácticamente en todos los países europeos que tienen el mismo problema, es decir, generar o ciudades mito o ciudades cliché. Entonces, ubicar series, y te pongo el ejemplo, la serie más famosa, la que tiene más audiencia en Italia, es la del cura detective Don Matteo, con Terence Hill, con 80 años, que es capaz de tener 10 millones de personas de audiencia en su 11ª temporada, y está rodada en Gubbio y en Spoleto, que son dos preciosas ciudades de la Umbría, completamente alejadas de los núcleos. Maltese, que es una serie ambientada en Sicilia de los guionistas de Gomorra, está ambientada en otra ciudad que es Trapani, que es preciosa, al lado de Erice, que es una ciudad montañosa al oeste de Sicilia, que si podéis ir a verla, y está ubicada ahí, y el comisario va por la calle, se mueve y con eso están ganando estos paisajes, sacarlo del ambiente normal que conocen los italianos, Roma, Nápoles, Turín y Milán. Y están abriendo otra serie también que se ha estrenado ahora en España hace poco, que es Romanzo Familiare, que se estrenó como un asunto de familia. Esta está rodada en Livorno, que en Livorno está la Academia Naval. Y aprovechando que está la Academia Naval, pues montan una historia costumbrista. Uno de los protagonistas es militar, el otro es Giancarlo Giannini, haciendo de capo canoniere de toda la historia, el máximo, el Berlusconi de la ciudad. Y a partir de aquí montan una historia costumbrista. Y otra, por ejemplo, es un policíaco muy interesante, que es Rocco Schiavone. Este está ambientado en el Valle de Aosta, que es la frontera de Italia con Suiza y Francia. Y como has dicho, sacar las tramas de las 4 ciudades de siempre para permitir esas visiones locales que te pueden hacer entender, pues bueno, las peculiaridades de cada una de estas zonas que están por toda Italia, más allá, pues bueno, los mafiosos en Sicilia y los de la zona centro. Es una cosa que están haciendo bastante bien y están abriendo mercados gracias precisamente a esta diversidad geográfica que hasta ahora apenas la tenían, porque era más fácil rodar en Cinecittà y allí hacíamos todo lo que teníamos. Sí, al final muchas cosas tienen una respuesta industrial. Claro, vinculado con eso, no olvidemos que Roma, una de las primeras grandes series de la historia de la televisión, no es una producción exclusivamente norteamericana y que se rodó en gran parte en los estudios de Cinecittà, ¿no? Hasta que se los quemaron. Sí, desde el principio de la tercera edad de oro de la televisión ha habido un pacto entre la industria de Hollywood y de Estados Unidos y Italia que no ha existido con ningún otro país. Y sin embargo, ahí quiero entrar. O sea, esa gran fuente de narrativas que es la Roma clásica ha sido absolutamente hackeada por la cultura norteamericana. Y aquí recurrimos nuevamente a la representante de Italia. Qué responsabilidad te estoy dando. Como espectadora italiana de base, es decir, sin utilizar ningún aparato teórico, ¿qué opinas? De ese hackeo, que es como si, poner un ejemplo, la historia de los Reyes Católicos, por ejemplo, la hubieran contado los norteamericanos una y otra vez y nosotros casi nunca. Pues es un saqueo, además, ¿no? Además de un hackeo, porque bueno, me parece interesante desde la perspectiva del discurso crítico, de la propia narratividad, ¿no? Si pensamos la historia de Roma como un conjunto de historia, una gran narrativa, es fascinante, porque tienes ahí luchas, tienes emperadores, tienes, bueno, amores, tienes traición.
Todos estos son elementos que pueden construir un arco narrativo lleno de tensión, ¿sí? Lo que vuelve interesante la propia representación es el hecho de que se están construyendo historias a partir de la historia. Ahora bien, como tú decías, como espectadora simplemente que observa la acción sin necesidad de involucrarse críticamente, no me parece ni bien ni mal. Es decir, es una opción poder contar estas historias y decidir la perspectiva desde la que contarlas. Lo que sí me parece interesante es la operación que se está llevando a cabo ahora desde la propia Italia para contar historias muy concretas y además, digamos, muy difíciles y muy complejas de identificar a partir de una única perspectiva, como es el caso de Gomorra, desde un lugar distinto, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Con todas estas grandes representaciones que se estructuran en base a códigos que podemos reconocer, ¿no? El emperador Augusto, o pienso en la película del Gladiador, por ejemplo, ¿no? Este tipo de grandes narraciones que podemos identificar, ¿por qué? Porque estamos entrenados al reconocimiento de un determinado arco narrativo. Bien, lo que se está haciendo en Gomorra es posicionar al espectador en un lugar distinto, ¿sí? A partir del extrañamiento. No se involucra al espectador, no se intenta que haya empatía, simpatía, que haya posicionamiento. No sabe dónde va de antemano. Exactamente, exactamente. Sino que se sitúa desde, al principio, desde una perspectiva que es de observador crítico, ¿no? Y esa perspectiva crítica nace a partir no solamente de la historia en sí, de la narrativa, la familia Savastano o la propia Camorra, sino a través de otros elementos, como son la textura sonora, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la banda sonora de Gomorra o de Young Pope, ¿no? En el caso de Gomorra, los títulos de créditos, no sé si, yo no sé cantar, no sería capaz de tarear, como se Ten dice. cuidado con decir eso que te pongo a cantar. No, es que no soy capaz. ¿No? Los títulos de créditos. Pues ese es de un grupo, Mocadelic. no son napolitanos, exacto, se llaman Mocadelic, son varios chicos, ellos se definen como post-rock y los créditos son preciosos. Y ellos cuentan que se les ocurrió a partir de la historia del personaje de Ciro, l'Immortale, ¿no? El inmortal. Y de hecho el título de esa canción es Doomed to Life, ¿no? Condenado a vivir. ¿Sí? El inmortal que está condenado a vivir. Entonces, por un lado, tenemos toda esta banda sonora que juega con estos textos, yo les llamaría, ¿no? Textos en música que están escritos específicamente para ese tipo de narrativa y, por otro lado, juega con canciones populares napolitanas, con canciones de cantantes como Alessio o Franco Ricciardi que, digamos, llegan a un determinado público, ¿no? Los así llamados neomelódicos. En cambio, en The Young Pope tenemos desde Jimmy Fontana o hay una escena que, bueno, eso no es ningún spoiler, si alguien no la ha visto. No la puedo decir. Sí, hay una escena bellísima en que Jude Law, ¿no? El Papa, que además él es fantástico porque hay un momento en que no recuerdo precisamente, alguna representante de un gobierno, ¿no? Lo observa y él la mira y le dice, sí, lo sé, soy increíblemente atractivo, ¿verdad? Y dice, yeah, I know, I'm incredibly handsome. El proyecto antes de salir era oficialmente llamado The Hot Pope. ¿Ves? Es que me lo creo. En Hollywood. Sí. Pues hay una escena ahí en que él se está vistiendo y la banda sonora es la canción I'm Sexy and I Know It, ¿sí? Pues estos elementos, por un lado la textura sonora y por otro lado, para mí súper relevante es la textura cromática, ¿no? Cómo en esta serie se juega con los colores. Y si me has dicho, bueno, sin pensar en el aparato teórico, pero aquí es relevante, porque si pensamos en el teatro épico, ¿sí? De Bertolt Brecht, ¿sí? Principios del siglo XIX, justamente la idea era esta, asignarles a los actores lo que él llamaba el gestus, ¿no? Una actitud que no fuera solamente, digamos, un gesto típico del actor, como podemos pensar en Jenny o lo que hace Jude Law con el Papa, sino que esta actitud revelara también una posición sociopolítica. ¿Sí? En ambas series, tanto perdón.
Que yo diría, vinculado con esto que comentabas, que es súper interesante, que justamente la repetición de ese modelo por inercia de Estados Unidos reinando Italia ha llevado al paroxismo y al ridículo, ¿no? Como la serie sobre Leonardo da Vinci, que es de lo más vergonzoso que se ha hecho en la historia de la televisión. Spartacus. ¿No? Spartacus, que es soft porn. Los Medici, que es bastante regulera. La única que acabamos de ver fue Los Borgia, ¿no? Y en cambio, yo creo que ellos se han dado cuenta de este ridículo que están haciendo y han llegado a un modelo muy interesante que es el de Trust, ¿no? Una serie binacional, bilingüe. Trust es una historia de la familia Getty. Le secuestran a uno de los niños hippies en Italia, piden un rescate, hay un malentendido cultural, no lo pagan y el niño es torturado y, bueno, hay un montón de trama en el sur de Italia, en Sicilia si no me equivoco, y está filmada en italiano, bueno, en dialecto creo, y en inglés, ¿no? De modo que quizá ellos se han dado cuenta de que esto que tú comentas ya ha durado demasiado tiempo, el saqueo, y ha llegado el momento de pensar en serio cómo representar Italia de un modo distinto, más respetuoso, que nos lleva a lo que decía Lorenzo de acuerdos de co-creación entre Italia y Estados Unidos. Sí, siguiendo con lo que decías tú de los otros lugares, lo que no es Roma, lo que no es Nápoles, que Nápoles es relativamente nueva también, lo que pasa es que Gomorra ha tenido tanta potencia. Claro, hay que explicar estos lugares, porque tú de repente pones la Torre Eiffel y pones bajo París y ya sabes más o menos lo que va a pasar, pues las pijas, los taxis, el conflicto idiomático, y en cambio muchas de estas series, me interesa bastante más el joven Papa, tienen que explicarte primero un lugar que no conoces, que es el Vaticano. Todas las series, todos los países tienen que hacerlo, pero concretamente en Italia es cierto que no sabíamos que Roma se había convertido en un simple destino vacacional para muchas series. No solo pasa en Mad Men. Es una idea que es la de que todo lo local, en cuanto sale, es exótico. Es exótico per se. Y lo que hacen estas series es negar el exotismo desde el principio. Es decir, Nápoles no es exótico, el Vaticano no es exótico. Son lugares con otro tipo de narrativas. Esto es relativamente reciente en la televisión. ¿Vosotros qué opináis de esto, de la pérdida del atractivo del exotismo? Incluso también, nuevamente, como espectadora italiana, claro, para ti no es exótico nada. Es lo que yo recuerdo ver con mis amigos americanos La que se avecina, entonces les parecía que era una especie de teatro del absurdo imposible, de gente que no entendía nada. Yo decía, ya, pero esto es lo más costumbrista que te puedes encontrar en España. Es lo que ocurre cuando exportamos una serie no norteamericana, de las que tenemos completamente asimilados todos los códigos. Sí, es que yo creo que también mucha gente, hasta este siglo, las imágenes que tenía de Italia eran vacacionales, o sea, vacaciones en Roma, la de Anita Ekberg bañándose en la fuente, y es la imagen que tenía de Roma, pues bueno, Audrey Hepburn por ahí dando vueltas. Y en el imaginario popular de los americanos y de muchos europeos, incluyendo nosotros, lo que veías de Italia era lo que habéis visto en esas películas. Ahora que empiezas a tener un feedback de otras series que te están mostrando, pues eso, el backstage, esto es mucho más sucio. Aquí no, la gente no se baña en las fuentes y están aquí cantando la Traviata o las napolitanas. O sea, hay algo más, y por eso va bien, porque enseña a la sociedad, pero más como es realmente, que no la idealizada que te enseña la Hollywood, y que un poco, pues, hasta que nadie te enseña lo contrario, es la que se te queda grabada en la cabeza. Y sin embargo, ahora si queréis podemos hablar un poco de La amiga estupenda. Me interesa como... Al lo que decías, yo estuve en el rodaje de La amiga estupenda y dijeron eso, o sea, una boda en Nápoles es una boda como la de la 4ª temporada de Gomorra, una boda en un lugar muy bonito, con el Vesubio al fondo, tipo Capri, digamos, con el mar muy azul. En La amiga estupenda no va a haber ninguna imagen así. Es como programático. Ellos no querían ese tipo de imagen de postal que era la que un público internacional podía estar esperando. Y de hecho, en la última temporada de Gomorra aparece el Vesubio un montón de veces, lo que no es común en la serie en Gomorra, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente son muy conscientes de que están en contra de eso, promoviendo una nueva mitología con otra serie de recursos y de... Sí, de hecho es muy habitual, tanto en la tele como en el cine italiano, la negación de un lugar que es Venecia, porque se ha convertido en un no lugar que no pertenece a Italia, no pertenece a ningún lado y prácticamente es casi más Disneylandia
Sí, que pero un no lugar. no hay rodajes en Venecia, yo no Un recuerdo. lugar real, no. El último gran rodaje en Venecia fue la película de Woody Allen porque era una Disneylandia y lo convertían en una Disneylandia. Volviendo un poco a la amiga estupenda, recupera o intenta recuperar una de las tradiciones más importantes o de los movimientos más importantes del cine italiano que no tuvo un antes y creo que no tuvo un después tampoco, que es el neorrealismo. El neorrealismo pertenece a una época que es la época que cuenta la amiga estupenda y sin embargo en la actualidad ese tipo de cine llevado a la televisión no funciona. ¿Tú por qué crees que no funciona? Yo creo que además Siendo lo más bonito del mundo el neorrealismo. Sí. Bueno, es por una cuestión de ritmo en términos de, bueno, desde mi punto de vista, de montaje y construcción de la historia, pero también lo que noto es que no ha habido un ejercicio de adaptación real. Es decir, tenemos estas 4 novelas que se organizan en tetralogía, son brillantes, es realismo puro, los personajes están maravillosamente caracterizados, sobre todo en la relación con la ciudad, con las ciudades, que son Nápoles, un barrio en concreto. El barrio adquiere calidad de personaje y por otro lado tenemos Milán, Turín y otras zonas de Italia. Pues bien, en la novela no ha habido, en la serie, yo no he visto ningún cambio en el tránsito de un lenguaje a otro, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la literatura? Más bien se sugiere, ¿sí? Hay muchos vacíos, hay muchos vacíos que como lectora, como lector, estás invitado a llenar Incluso o no. obligado a llenar. Exacto, a imaginar. En cambio, con el medio audiovisual tienes una cantidad de estímulos que te permiten enriquecer este discurso. Pues la elección de Saverio Costanzo, el director de La amiga estupenda, fue utilizar un voiceover, ¿no? Entonces tenemos una de las protagonistas que realmente lee párrafos enteros de la novela y así va contando la historia de las 2 amigas. Esto junto con un ritmo muy lento. Yo eso lo estaba viendo con una amiga guionista que iba diciendo ¿Y qué con te- 2 cojones mientras iba leyendo. Con 2 cojones. Era una Sí. audioserie. Sí, O sea, han creado la audioserie. O sea, y yo creo que este es el primer gran problema, ¿no? Que no ha habido este ejercicio de pensar, tenemos una historia aquí, ¿cómo la convertimos? ¿Cómo la trasladamos a otro lenguaje? ¿No? ¿Cómo podemos enriquecerla y amplificarla? Porque es lo que te permite la televisión. Con unos arcos narrativos tan amplios tienes tiempo de explorar a los personajes, de imaginarlos. Hay una escena, no Sí, spoiler, bueno. No, no aquí puedo los decir. spoilers están no puedo permitidos. decir. Luego les Hay una- borramos la mente como en Men in Black. Hay una escena en la novela, en la primera, que es en la segunda, perdón, una batalla de unos fuegos artificiales, ¿sí? Porque en Nápoles es costumbre, es tradición y es maravilloso siempre que hay una fiesta o algo, fuegos Viva el artificiales. Sí. Mediterráneo, ¿eh? Sí. A quemar movidas. de fiesta. Pues en la novela solo son 2 páginas y está magistralmente contada, justamente utilizando todos estos vacíos que te permiten activar la imaginación como lectora. En cambio, esta escena trasladada a la serie, no sé si estaréis de acuerdo, o sea, pierde toda, no solamente pierde vivacidad, pierde verosimilitud, pierde toda veracidad. Y la base del neorrealismo es justamente esta veracidad, ¿no? En el sentido de construcción de una realidad que no es ficticia, sino presentación de algo que ya existe para poderlo reconocer y en este reconocimiento conocerlo. De hecho, el ¿sí? cine neorrealista es pierde. abiertamente tosco y en La Exacto. amiga estupenda se nota como esta gente que va maquillada para que parezca que no va maquillada, que al final van como puertas. ¿Sabes? Pues otra cosa que me interesa, entrando también en el concepto maquillado que no parece que va maquillado, está también el maquillado, maquíllate mucho, que es lo bonito. Italia también tiene estéticamente una tradición muy interesante de mezclar lo muy refinado con lo muy grotesco. En uno de los, creo que es en el primer episodio de Gomorra, todos recordaréis un sofá tapizado de Versace que se convierte no solo en un símbolo de la familia
sino de muchas cosas a la vez. El joven papa probablemente sea una serie que lo apuesta todo a la estética, porque el gran ejemplo de darlo todo por la estética y hacer contenido a través del continente, probablemente el más importante de los últimos años, sea La Gran Belleza, que es una película absolutamente vacía y precisamente por eso está llena de cosas. La televisión italiana, en cambio, no ha optado por ese modelo. Pues yo diría que hay como dos referentes cinematográficos que nos pueden ayudar a enmarcar esto que comentas. Uno es La Gran Belleza, en efecto, pero el otro sería Caro Diario, de Moretti, que es como una reinvención de lo documental, no lo neorrealista. Y yo ahí creo que Gomorra ha sabido muy bien evolucionar y envejecer. Gomorra es muy Caro Diario, ahora que lo dices. Pero es que Gomorra recuerda que está el libro se convirtió en una obra de teatro, la obra de teatro se convirtió en una película muy impresionante, en que lo documental con no actores tiene mucho efecto y está muy bien, y con todo ese caldo de cultivo y esa evolución de Saviano como artista y su equipo, se llega a la serie con una estética documental, dramática, tele-shakespeariana, para mí muy lograda. Eso en lo que respecta a lo que decías de Gomorra. Respecto a La Amiga Estupenda, en el rodaje conocí al tipo que hizo los escenarios y el Rione, ¿no? el barrio, y es un tipo que se jactaba, con razón, es muy bueno, de no usar nunca objetos que no sean antiguos. O sea, estuvo por toda Italia comprando jarras, revistas, libros, Sí que es un poco, no has entendido carretas. nada. Lo que tiene que hacer la gente es creérselo en su casa. Entonces, con ese nivel de excelencia, ¿no? y de verosimilitud, también el director insistía en lo mismo, ¿no? En la excelencia y tal. Yo creo que hay dos problemas en esa serie, bueno, muchos problemas, pero dos. Uno es que Elena Ferrante es co-guionista, con lo cual lo que dice Malena está clarísimo. Ella luchó para mantener párrafos y frases suyas en los diálogos de un modo equivocado, además por email, porque no sabemos quién es. Entonces el tipo, el director... Súper práctico para hacer tenía un que guión. hablar- Sí, hombre. Manda un email y ya te lo devolverá cuando quiera. No, pero Y a las través- lecturas de guión no veas, ¿no? a través de la gente, del editor, porque ella no da su email. Y después este director Eso que debería hace costar. ejercicios ridículos, y ahí sí que hay lo que tú comentas, pero de un modo involuntario, ¿no? Como la escena de la pirotecnia, que es ridícula y es grotesca, pero él quiere hacerlo en serio de un modo dramático y psicológico, con el temblor de la protagonista, y no le sale bien. Quizá también porque repetir algo que consiguió esta saga de novelas, que es una conexión emocional fuertísima con un tipo de lector muy concreto, que eran las mujeres que literalmente se veían evidentemente todos los lectores pueden conectar, pero había un lector muy concreto que era la conexión directa con aquellas dos niñas luego convertidas en mujeres, que evidentemente al llevarlo a la pantalla, si no tienen la cara, literalmente si no tienen tu cara, cuando te has implicado emocionalmente con el libro, ya no te sirve. Volviendo un poco a esto de lo refinado y lo grotesco, sorprendentemente hay una serie norteamericana de hace relativamente poco que jugó esto muy bien, que era el American Crime Story de Versace. Que realmente hay un norteamericano, el poco acceso que decidió tener narrativamente a través de un libro de no ficción, y lo hizo sorprendentemente muy bien, que dices, ¿por qué este personaje, por ejemplo, o Berlusconi no, porque sí que ha sido tratado, ¿por qué lo hace un norteamericano de una manera más limpia, por ejemplo, que como lo han hecho a veces producciones italianas? ¿Crees que a veces sí que es necesario salir desde fuera para contar las cosas de dentro? Sí, totalmente. A veces, bueno, es necesario para todos, ¿no? Y sobre todo cuando estás contando historias que ya han sido contadas, ¿no? Este es el ejercicio de todo discurso literario y audiovisual, ¿no? Realmente hay una serie de temas que siempre se han tratado y se reproducen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los personajes femeninos de todas las series que estamos mencionando. Todos tienen que ver con la tragedia griega, por ejemplo, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. O con Shakespeare. Por ejemplo, no sé, la esposa de Jenny Savastano es claramente una Lady Macbeth. Ella está ahí animándole a que coja poder, ¿no? Por otro lado, tenemos a Doña Inma, ¿no? Un personaje extraordinario y, ¿sabe?
bueno, yo sufrí muchísimo cuando... Voy a hacer spoiler, sí. No Hazlos, importa, hazlos. no importa. Cuando la perdimos, ¿sí? En el bosque. Sí, la perdimos. No, penséis mal, La hombre, perdimos. es La perdimos, sí. Pero ella claramente es una Medea. Ella hace todo, está dispuesta hasta matar a sus hijos. Y Jenny Savastano es Ulises, ¿sí? Él viaja todo un periplo porque realmente lo que quiere es volver a casa, aunque realmente desde el principio lo que veamos es que quiera separarse de esta casa, ¿no? ¿Cómo se consigue contar historias así? Pues justamente saliendo del lugar en el que estás y situándote en otro. Ahora bien, se está consiguiendo en Italia con las series de las que estamos hablando, pero se está consiguiendo, se puede conseguir desde Estados Unidos, desde Noruega, desde Finlandia o desde cualquier otro país. Lo que yo sí creo que es necesario es que haya un posicionamiento crítico, es decir, haya una intencionalidad, no solamente contar por contar la historia de Ulises, sino adaptar esta historia de Ulises y anclarla a un determinado contexto que es social, que es político y que es ético también. Porque volviendo un poco a Gomorra, en Gomorra una de las cosas que más sorprende al espectador, asumo que no italiano o no napolitano, es el nivel de intensidad de algunos actores teniendo conversaciones y sin embargo no escuchas a nadie napolitano decir no me lo creo. El que no me lo creyera era yo, que no sabía de qué me estaban hablando. Pero tú sabes lo que pasó con la primera temporada de Gomorra, hubo toda una serie de citas, de frases de los personajes que se empezaron a utilizar y ahora ya son parte del lenguaje común. Sí, las usamos tranquilamente. El dialecto O sea, napolitano. En dialecto. Está de moda. Vuestro Paquita Salas. Supongo, Es que sí. te sonaba el móvil Sí, con la frase. claro, yo tenía todo eso y podías mandar a puedes, audios de esta, sí, Mira, de los Jenny. audios de Un Sí. poco al hilo de lo que comentabas, de esto de lo refinado y lo grotesco, el mejor ejemplo es una de las mejores series que se han estrenado, que también es de Sky, que es Il Miracolo. El Miracolo es una serie que la primera escena la Bueno, ves... si cuentas un poco de qué va. Sí, sí. Es que la primera escena es... Entra en una gruta y ves un jefe mafioso de la Drangheta, que es la mafia calabresa, llorando como una magdalena porque está cubierto de sangre, hay una virgen de plástico que está sangrando continuamente, el milagro. Entonces, a partir de ahí entra refinado el presidente de la nación, qué hacemos con, o sea, cómo tratamos este tema, lo llevan a una... Es cómo gestionas, tanto políticamente como religiosamente, como socialmente, esta aparición de una virgen de plástico que te saca 5 litros de sangre a la hora y, claro, traen físicos, traen y no, esto no se entiende. Entonces, la gestión de este realismo mágico tiene partes muy refinadas y tiene partes muy grotescas. Por eso, al hilo de lo que has comentado, no sé si lo has visto, pero es el mejor ejemplo. Es la primera creación de un autor literario que es Nicola Maniti, que me acuerdo que el año pasado con Pachi le comentaba que estaba haciendo la serie y, oye, que pues a Maniti es muy bueno, y la verdad es que él es de lo más estimulante que he visto últimamente. Sí. No sé qué opinaréis. De hecho, Lorenzo Mejino, que es nuestro dealer, nos pasó el la camello, serie para descargarla y realmente es Pero aquí la emite Sky. Para mí, sí. La tenéis en Sky. ya, pero era Esa plataforma que nadie tiene, pero la podéis tener. Por aquel entonces no estaba Sky. Está en Sky. No el primer está. mes de Sky No, es no, gratis, podéis ver toda Gomorra y El Milagro en un mes y después daros de baja. En aquella época Sky España no estaba, de modo que la vimos pirateada, no hemos nunca sido No, pirateada no, a mí me la envió la RAI y yo te la pasé. Bueno, No es lo deliberada. mismo. Me la pero envió realmente Sky, perdón, y yo te la pasé. es excelente porque es un drama costumbrista, clásico, ficción política familiar, con un único disparador fantástico, que es la sangre de la Virgen de plástico, y eso que sea de plástico, estéticamente y conceptualmente es muy interesante, no es una virgen antigua medieval, es una virgen fake, ¿no? un simulacro de virgen. Es la capacidad que tienen las series italianas para inventar ritmos, historias distintas, pero quizá el hilo conductor de todo lo que hemos comentado es quizá la gran especificidad de Italia, quizá después en el público hay quien discrepe y lo comentamos, que es la idea y el tema de la fe, ¿no? La fe está muy presente en las series norteamericanas, pero nunca son tan centrales como en un país tan católico y tan creyente, donde aparecen tantas misas, ¿no? En todas estas series que vamos comentando, la misa es importante, la devoción es importante, el rezar es importante,
y la fe es importante. Entonces, en un Estado, ¿no? Un presidente de la República, de pronto, tiene una virgen que llora, es un milagro, la ponen en una piscina, la protegen militares, la analizan científicos y no hay modo de entender por qué no para de llorar sangre. Volviendo, vamos de la Virgen de Plástico, evidentemente tengo que volver a Sorrentino, tengo que volver al joven Papa, que es también una mezcla de refinamiento y aberración estética y exceso. Y es ese momento en el que digamos, la tradición norteamericana y la tradición italiana encuentran un punto en común que es casi perfecto. Damos incluso la idea de producción en general, o sea, uno que lleva muchos años viendo esto se da cuenta que es una producción hecha a lo americano y sin embargo creativamente es una serie muy italiana. Sí. Pero los protagonistas no son italianos. ¿Qué opináis de este tipo de series? Que sorprendentemente el país en el que menos se están haciendo es España. Hay un poco de todo, como en Botica. The Young Pope es excelente, pero ahora han estrenado El Nome de la Rosa, que es un espanto. Sí, pero en ese caso, fíjate, yo ahí lo que son las coproducciones clásicas, históricas, literarias, me interesan más las series que hablan del aquí y del ahora y que literalmente van a mezclar tradiciones y van a mezclar puntos de vista. Es decir, un Brombroen, por ejemplo, aunque esas para nosotros son tradiciones muy parecidas, para ellos son muy distintas, pero eso, esa mezcla que supone The Young Pope, esa cosa, lo que supone Versace también, que es... La parte italiana de Versace es muy pequeña, pero está bien contada. Esos puntos en común. No, la de Trust es excelente también. Trust, esas conexiones. Sí, o piensa, por ejemplo, ya solo en los créditos, ¿no? De The Young Pope, que vemos ahí al Papa y en un supuesto museo, no sé si os acordáis ahora mismo, ¿no? Y él va recorriendo toda la iconografía religiosa, ¿eh? No relacionada directamente con Italia. Por supuesto, hay muchos cuadros de autores italianos y él va paseando por esa galería y finalmente se gira y nos guiña el ojo, ¿no? Ahí está, para mí, ese encuentro, esa posibilidad de contar una historia desde un lugar distinto. Porque, claro, el gran tema, como decía Jorge ahora, el tema de la fe, el tema de la Iglesia. Tenemos a un joven papa que es conservador, que es extremadamente conservador. Ahí está este cortocircuito entre los dos. De hecho, también al principio, lo que decías de los actores, ¿no? Tenemos a Jude Law, Diane Keaton, ¿no? Que es extraordinaria, hace de la monja que lo crió y, digamos, lo preparó, ¿no? Es como su mentora, lo preparó para este momento, es la Sister Mary, pero también su asesor es un actor italiano, Silvio Orlando. Curiosamente, actor de comedia, en Italia conocido como actor de comedia y comedia costumbrista, diría yo. Y hay una fusión y Silvio Orlando actúa con un acento italiano muy marcado. Dato que, claro, a mí me sorprende que es una información que no tengo y que tampoco me resulta relevante. Es decir, lo que tú ves en la serie es muy distinto a lo que veo yo. Sí, qué interesante. Pues, ¿qué tenemos ahí con esos personajes? Hay un momento en el que están hablando porque Lenny no quiere que le tomen fotos y empiezan a discutir lo que tú decías, ¿no? Del aquí y la ahora. Le pregunta, le dice a Silvio Orlando, no recuerdo ahora el nombre del personaje, le dice, ¿quién es el mejor artista contemporáneo? Le dice, es Marina Abramovic. Dice, no, Banksy. Dice, ¿y el mejor escritor? Le dice alguien. Dice, no, es J.D. Salinger. Y como cantante, dice, no sé quién, dice Mina. Dice, ¿y sabes por qué? Porque ninguno de ellos se dejó nunca ver ni fotografiar, ¿sí? Ahí, metafóricamente, están hablando del propio medio, ¿no? de la propia televisión en su evolución y en esas características de serialidad a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Reconocemos inmediatamente un personaje, incluso como pasa con Gomorra, los personajes secundarios, porque están tan bien construidos con esas características de humanidad que nos permiten conectar, rechazarlos, generar algún tipo de mecanismo relacional con estos personajes, ¿sí? Más allá del hecho de que el actor sea italiano o no, ahí se está construyendo un contexto a través, como tú decías, de la estética, ¿no? La escena que mencionábamos antes del Papa que se está vistiendo tiene ahí 3 pares de zapatos Prada, porque es verdad, Prada
siempre, tradicionalmente, fue la casa que diseñó los zapatos para los papas, ¿sí? Y elige las túnicas, cuando se va a correr tiene un chándal blanco. O sea, yo con el chándal estaba absolutamente obsesionado. Pero con el chándal del Papa, que es como concepto, el chándal del Sí. Papa. Bueno, y la nueva, Pi- en la y nueva hay- temporada sale en traje de baño. sí, con un No, boxer y aparte blanco. es que las fotos, no sé si habéis visto las fotos de la nueva temporada del joven Papa, es una foto que dio la vuelta al mundo porque estaba con un espido blanco y yo hablaba con una guionista y decía, es que como disparador de tramas, el que te pueda poner cachondo el Papa, o sea, es como que te abre un universo narrativo que no sabías ni que existía y que realmente creo que hay muy pocas narrativas que puedan hacerlo tan bien como la italiana, que comprende y que tan bien comprende Sorrentino lo de lo monstruoso y lo sublime, que es lo que es el joven Papa. Y también la ironía, ¿sí? Piensa que este es otro recurso que está muy presente en todas estas series que estamos mencionando. No solamente la ironía acerca de lo que está ocurriendo, tú mencionabas 1992, ¿no? Con Berlusconi, sino la autoironía, ese proceso catártico, porque finalmente volvemos a lo mismo, de donde venimos, ¿no? Del teatro griego, de esa teatralidad que mencionábamos al principio. ¿Cuál es el objetivo de la representación? Que podamos identificarnos y entonces autocuestionarnos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues desde la risa, pero es una risa irónica, es contradictoria, es una risa amarga. No se trata solamente de los niños que empiezan a repetir las frases de Gomorra, que esto pasó, y se empiezan a disparar. O hay un actor que dispara a un personaje, bueno, para no contarlo, y a este actor lo asaltaron, al actor. ¿Sí? Porque no hubo un grupo de espectadores y no fueron capaces de separar la realidad del actor del personaje que estaba representando. Y entonces le acusaron, sufrió bastante por el rol que había representado. ¿Sí? Yo diría que al hilo de lo que comentabas del tema de Trust y de las coproducciones, hay un tema interesantísimo que son estas series nuevas de los últimos años que son binacionales, ¿no? The Americans, con la cultura norteamericana y la rusa, Counterpart en Berlín, con la cultura alemana y la norteamericana, o Trust con la italiana. Es un modelo de ficción muy interesante, pero claro, nosotros ¿cómo la vemos? Yo me lo creo todo y me encanta, pero una italiana o un italiano viendo a Penélope Cruz como Donatella Versace, no sé si cuela tanto. La actriz que hace de súper guapísima italiana en el capítulo Commendatore de Los Soprano es griega. Los rusos de Americans, ¿qué ruso hablan? ¿No? Es decir, son construcciones de fake, de simulación, de simulacro, que funcionan en algunos contextos de recepción y otros no lo sé. De hecho, The Young Pop ¿Es tan importante? está ¿creéis filmado eso? Yo no lo veo en tan Estados Unidos. importante. No, yo tampoco me parece, pero The Young Pop no está filmado en el Vaticano. Está No, filmado sobre todo pero eso depende, porque en Estados fíjate, Unidos. te voy a dar un ejemplo que cambia un poco el campo de juego. Master of None, en su segunda temporada, hace una excursión A Italia. en Master of Italia. None es una comedia de Netflix sobre un chaval neoyorquino cómico y en la segunda De temporada ascendencia se hindú. va a una boda a Florencia. Bueno, básicamente va a un restaurante a Florencia y luego aprovecha para ir Bueno, a va a la una boda. hostería franciscana a comer, Bueno, o sea... Florencia Toscana. O sea, no se cortaba un pelo, ¿no? Y salía Entonces, Master of None es básicamente un americano, la segunda temporada, de origen hindú, que va a Italia y le pasan cosas, ¿no? Pero desde irse a comer a uno de los mejores restaurantes del mundo y ser recibido a enamorarse de una italiana que tampoco... Y es una visión un poco del extraterrestre que llega a un sitio y no sabe muy bien encajar ni cómo encaja, pero se quiere quedar allí. Entonces, claro, las cosas que le pasan tienen una comicidad ácida que en el fondo es muy tierno y entrañable, o que lo estás viendo, hombre, pobrecito, que no sé qué, pero tampoco es que se entere mucho de la película. O sea. Bueno, pues esta justamente es el contraste crea un la juego, ¿no? fetichización también de lo italiano que la hemos visto, bueno, Mad Men, ese capítulo de Roma, es literalmente van a una película y de hecho a efectos producción te das cuenta de que están haciéndolo lo más fake posible y para que te des cuenta que no están en Roma, que es lo que se ha hecho con París toda la vida. Otra cosa que a mí me interesa mucho de cualquier producción televisiva que no sea o la española o la norteamericana, con la cual estoy completamente mentalmente fusionado, es el humor, el sentido del humor. Aquí estamos 4 personas con un
acceso a las series italianas muy distintas. Yo ni siquiera hablo italiano, tú sí que lo hablas, tú eres italiana y tú tienes una relación muy estrecha con lo italiano. A mí no me hace gracia esos chistes, pero porque sé que no los entiendo. ¿Tú los entiendes hablando el idioma? A ver, hay comedias italianas que son buenas. De hecho, este año han estrenado que se llama I Topi, con Antonio Albanese, que es la historia, de este año, es la historia de un mafioso que está obligado a vivir encerrado en su casa como un topo. Entonces, él vive, le han hecho toda una galería subterránea, y el tío está ahí escondido y la familia está arriba, y cuando ve que viene alguien, el tío, ¡pof!, se tiene que meter para abajo y dirige su imperio criminal como un topo. Entonces, de vez en cuando sale. El cómico es Antonio Albanese, que es bastante conocido en Italia, y yo la verdad me río, que pillo las bromas, también tengo bastante relación con Italia por diferentes razones y no tengo ese problema que tienes tú, pero había otra serie que se llama Boris, que también era muy buena, una comedia, que era sobre la realización de un programa de televisión. Y esta puede que sea de la mejor comedia que se ha hecho nunca, pero claro, la comedia no viaja tan bien, pero esto en cualquier país. Es mi pregunta, o sea, es que las comedias no viajan bien, o sea, no ves la comedia del ucraniano que se ha hecho presidente y te pegas un tiro en la cabeza porque es espantosa. Menos las norteamericanas y las británicas que llegan hasta el fondo del mar. Es decir, o sea, es porque hay un esfuerzo, o sea, un machaque constante con un tipo de humor hasta que lo conviertas en el tuyo, o porque realmente idiomáticamente, tonalmente, yo es que cuando se ponían, yo a veces en Gomorra yo entendía que era para reírme alguna escena, pero estaban a gritos, yo creía que iban a coger un cuchillo y se iban a rajar, digo, no, que se están riendo, que es divertido, o sea, no conseguía conectar. Bueno, por supuesto, el humor pasa por la lengua, y no solamente por la lengua, sino por la propia gestualidad, ¿no? Y a veces, digamos, se inieta, ¿no?, de una forma muy, como en pequeñas dosis, ¿sí? Y puedes detectar ese tipo de humor, ese tipo de ironía, ya solamente por las miradas de los personajes o por el propio contexto. Y ahí volvemos a la identificación, es decir, cada vez que estamos leyendo algo, porque ver una serie es también leer, ¿no?, una narrativa, un tipo de representación, lo estamos haciendo a partir de nuestros referentes, que no son solamente referentes que compartimos como hablantes de una misma lengua, sino también referentes culturales y referentes que son absolutamente personales. Entonces, por supuesto, habrá bromas o guiños en Gomorra que tú no podrás percibir y yo sí, por ejemplo, Pero, y hombre, otros que yo no podré percibir, y mis amigos que siguen viviendo ahí, yo llevo 20 años sin vivir Tú me ahí. percibes y yo sí digo, no va a pasar. También puede pasar porque tú accederás a otro O en el nivel norte de en el interpretación. norte de Italia tampoco, Tampoco, porque la tenían que pasar exacto. subtitulada en Italia. Claro, cuando hablaban napolitano, la subtitulaban en italiano, claro, la gente no se enteraba de nada. Por eso el guiño en la Padania, pues ahí no, muchas cosas no creo que las pillen tampoco, porque son Sí, muy... por eso te digo que también son códigos completamente autorreferenciales, ¿no? Y tienen que ver con tu propia educación sentimental, ¿sí? Yo, por ejemplo, las canciones ahora de la banda sonora, pues no las conozco, pero las escucho y digo, ay, qué interesante, y voy a buscar, ¿no?, ¿quién es este? Y si me interesa, y pregunto, porque no estoy ahí, ¿sí? Pero en cambio, para alguien que vive ahí, quizá la conexión es más inmediata. Sí, si queréis, antes de pasar a que hagáis las preguntas que queráis hacerles, voy a hacer una última y salgo corriendo. ¿Te ha tenido que explicar algo de Gomorra, Marilena? Todo el tiempo. Y además que ahora ya en Sky pues, la hemos subtitulada al español, ¿no? Pero durante 3 temporadas la hemos visto subtitulada en italiano, por suerte, ¿no?, que puedes leer y entonces entender mejor. Pero constantemente le hago preguntas. Y ahí hay un tema súper interesante de comparación España-Italia, que es que en Italia está normalizado que en clave realista una ficción que ocurre en Nápoles, bajos fondos, o en Sicilia, tiene que estar hablada en dialecto. Hay una tradición literaria, hay una normatividad de la lengua, ¿no?, que aquí en España no ocurre, ¿no? Imaginaos una serie española en vasco o en catalán, subtitulada al español para el resto de la península, ¿no? Aquí ni se plantea, y en cambio en Italia se ha normalizado, ¿no?, porque la estructura política de la nación italiana no tiene el problema del nacionalismo como está enquistado aquí. A mí eso me parece fascinante, y gracias a Marilena puedes descubrir que el napolitano, que yo no lo sabía, pues es una lengua, ¿no? Bueno, no tiene estatuto de lengua, pero por supuesto tiene todas las características de una lengua. Sí, Y si hablas ojalá italiano y no tuviera. entiendes napolitano, o sea,
Bueno, Es que están hablando en otra cosa, evidentemente. Pero era lo que tú decías, yo recuerdo al principio, cuando él empezaba a viajar a Italia, y hablábamos así riendo, y me decía, ay, pero estáis enfadados, estáis gritando. Digo, no, si estamos súper felices hablando aquí tranquilamente. ¿Ves? Es una cuestión de código. No, pero Sí. me identifico completamente con él. Sí. O sea, porque, o sea, si era como en una escena de Gomorra, yo realmente creía que iban a empezar a tiros. Ya. Yo cuando fui aparte del rodaje de La amiga estupenda, estuve escribiendo una crónica sobre La amiga estupenda, la novela, y fui al Rione, donde se ha filmado, antes de que... Que es el barrio Sí, que el barrio retrata. real. Y en un viaje anterior fui a conocer los escenarios de Gomorra. Se Y con- en las conmigo. velas, ¿no? Los edificios de la Camorra y en el barrio donde viven los africanos, yo ahí pasé miedo. Pero nunca sabré si fue un miedo autosugestionado porque sabía que era un lugar peligroso o realmente había un peligro, ¿no? Me acuerdo que saqué el móvil para hacer una foto por la ventana del coche de un amigo y me miraron. Y yo creo que ellos, los chavales, sabían que con el gesto, me hicieron así, con el gesto me estaban acojonando, pero no había ninguna violencia, ni ninguna amenaza real, ¿no? Sino que mira, un turista o un tipo que cree que va a hacer una foto, vamos a hacer la broma, ¿no? Y dicen tú así, ¿no? Y se fueron corriendo y yo pasé un montón de miedo, ¿no? O sea, que nunca sabes dónde acaba la ironía y el humor y el gesto. No, mira, Yo y la acojonado, autosugestión, ¿no? acojonado por The Wire y de visita mitómana a Baltimore, os cuento esto antes de empezar las preguntas, iba con mi sudadera y mi gorra pensando que me iban a atracar y entonces vinieron a comprarme droga a mí. Un momento absolutamente basura de mi vida. Si me permites, antes de las preguntas, un poco al hilo de lo que he dicho. Hace 2 años estuvieron en Barcelona Leo Fasoli y creo que los conociste también, Madalena Rabagli, que son los 2 guionistas principales de Gomorra. Y entonces explicaron cuál era su proceso de documentación y creación. Entonces ellos iban a Secondigliano y a Escampia, que eran los 2 barrios. Entonces ya tenían sus contactos que los habían hecho a través de la prisión, uno de los capos de allí, que entonces él los cogía y los llevaba de la manita. Entonces, vas a hablar con este. Él estaba presente, ellos les hacían sus preguntas, pero jamás fueron solos al barrio. Siempre entraron con permiso, tanto para poder explicar las historias como para luego poder rodar. O sea, llegaron a una especie de entente cordial. Al principio me explicaban, hubo muchos problemas porque no nos fiamos. Luego, cuando vieron la primera temporada, claro, ellos no sabían lo que iban a hacer, a ver si nos van a montar aquí. Entonces, cuando vieron la primera temporada, se les abrieron las puertas y a todo el mundo les abrían las casas. Mira, guarda, guarda, no sé qué. Y la propia evolución de la serie tiene mucho que ver con la propia aceptación de los habitantes del barrio de que, bueno, quieras o no, pues lo está medio glorificando. Jenny Savastano pues es un ídolo en Nápoles. Bueno, pues Como The Wire, por otro lado, ¿no? Sí, Que exacto. cada temporada fue creciendo la aceptación de la comunidad de Baltimore e incluso en la tercera temporada ya se integran actores que estaban, ¿no? Gente del barrio, etcétera. gente que no era ni actores. Bueno, con estas historias para que veáis que los periodistas de series vivimos en peligro y los productores de series también, aquí los tenéis para que les preguntéis lo que queráis, a Jorge, a Marilena, a Lorenzo. Son unos auténticos eruditos y hay una que ha soltado un mogollón de spoilers, pues la queréis se la queréis devolver contándole algo de lo de los dragones. Pero qué terrible eres, ¿no? Has alimentado el spoiler y después Sí, me decía. no, yo la lo he dicho castigas. tú misma ya he hecho, ¡hala! Pues Pero muy leve, muy leve. abre la cuña y luego pone el torno. Preguntas, queridos. ¿Alguna cuestión? Jean-Paul, ¿tienes un micro? Igual me levanto así, me veis en la cara. Bueno, yo como italiana del norte, veneta, ha sido para mí imposible, obviamente, ver Gomorra, que no he visto toda la serie, sin subtítulos. Y eso ha sido el primer impacto, digamos, de exclusión, ¿no? Eso es. Y luego ya tengo que decir que en esta sala últimamente vamos hablando mucho sobre Nápoles, Marilena, porque hemos visto La Pelle, hemos hablado del libro de Curcio Malaparte, hemos visto la película, hemos debatido sobre la película e iremos viendo este mes el cuento de los cuentos de Matteo Garrone sobre la obra de Basile. Entonces, Nápoles realmente es un escenario donde los colores del espíritu humano se reflejan de una forma maravillosa, mágica, y muy guiados por la metamorfosis también, ¿no? como idea.
Entonces, mi pregunta era esta. Por un lado, hablar del tema de la identificación y desidentificación, que me parece importante, y preguntar, yo me puedo identificar con, por ejemplo, con una serie como Gomorra, no desde el punto de vista lingüístico, ha sido realmente así, pero por otro lado comprendo, ¿no?, el dialecto, en el sentido que mi primer idioma ha sido el dialecto veneto, el italiano. Yo lo he estudiado en la escuela y ha sido muy fácil para mí identificarme con los personajes principales de La amiga geniale, La amiga estupenda, porque esa cosa de aprender el italiano para una persona, una mujer de provincia, significa tener otro lugar en la sociedad. Entonces, creo que La amiga estupenda con La amiga estupenda hay mucho más fácil identificación, más allá de las fronteras lingüísticas y de las provincias y de las regiones italianas. Quería preguntarte, Marilena, ¿cómo ha sido la identificación del pueblo napolitano y de la Campania con respecto al libro, al film Gomorra y luego en la serie? ¿En qué nivel se ha dado esta identificación? Y una tercera reflexión, y luego ya paro. Hablando sobre la familia, esa frase que tú has mencionado me parece muy, muy interesante. La sangre de la familia no se escupe, se mastica. También en The Young Pope, sí he visto la serie entera, el tema es muy familiar. Si consideramos la Iglesia como una gran familia, donde, bueno, pues los juegos de poder, intestinos o manifiestos se van como desenvolviendo y crean situaciones diferentes, bueno, pues es una posible lectura, la familia de la Iglesia. Pienso también la pederastia, la verdad, hablando de esto, y donde la herida del joven papa es una herida familiar, ¿verdad? Totalmente. Eso es. Entonces, el tema familiar, desgraciadamente, no sé, porque en los años 70 pensábamos que el tema familiar no era tan importante, pero sigue siendo importante en todas las series. Sí, sí, totalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Y estoy de acuerdo contigo, el tema de la familia es fundamental. Yo creo en general, no solamente en las series italianas. Lo que mencionabas de Young Pope, hay un momento en el que dice: todos los huérfanos somos fantasmas, ¿no? Y los fantasmas no tienen voz. Y esto curiosamente vuelve en Gomorra en boca del personaje, bueno, Sangue Blu, que esto es otro elemento que no hemos mencionado y es el tema de los apodos, ¿sí? En Nápoles es absolutamente común, bueno, yo tenía de pequeña que cada uno tenga su apodo. No voy a decir. No se puede hacer. No puedes tirar la piedra. Pues ya me has hecho lo de spoiler, así que no voy a confiar en ti. Pues, este tema de la familia también está muy presente en La amica geniale, como decía, ¿sí? De hecho, la familia no es solamente el núcleo, sino la propia comunidad que se genera más allá de la lengua, más allá del dialecto. Y es un tema que se explora también en El Miracolo, porque la relación entre ciencia, fe y política justamente se filtra a través de las relaciones familiares de los personajes. El presidente, el primer ministro, tiene una relación muy complicada con la primera dama, que para mí es una clitemnestra absoluta. Después una de las científicas se obsesiona con la sangre de la Virgen y lleva a cabo una investigación para contrarrestar su propia situación familiar, que no voy a revelar, y por supuesto todo lo que pasa en Gomorra. Ahora bien, has mencionado el tema de la identificación. Creo que es interesante a la hora de hablar de recepción que puede haber una recepción crítica positiva, aunque no haya identificación. De hecho, me ha parecido muy logrado, ¿no? Lo que has mencionado al principio con respecto a la exclusión, la elección del napolitano como lengua vehicular por parte de los actores con respecto a los espectadores. Por supuesto, cualquier decisión implica pérdidas y ganancias. A mí personalmente me parece una decisión absolutamente acertada, ¿sí? Pero que naturalmente
implica que el espectador que no hable dialecto tenga que hacer un doble esfuerzo. No es solamente un esfuerzo interpretativo, porque estás siguiendo una historia, estás siguiendo una trama, sino un esfuerzo que es ya empático, ¿no? En el momento en que accedes a cualquier tipo de ficción, ya estás aceptando que dentro de ese universo narrativo los personajes son reales, ¿no? Y así es como sienten, y así es como actúan, y por eso te sorprenden o no te sorprenden. Y en ese caso, el pacto narrativo es doble, ¿no? Tienes que pedir una doble empatía. Ahora bien, la empatía no necesariamente implica que haya identificación, sino simplemente la posibilidad de sentir lo que está sintiendo el otro, para aceptarlo, para acogerlo, para posicionarte en otro lugar, simplemente para observarlo. Lo que pasó con el libro de Saviano, al principio, la primera recepción, si no me equivoco, es de 2004, Gomorra, o no sé, corrígeme, sí, no, algo así, sí, ¿verdad? Hubo toda una parte de la población que aplaudió, por supuesto, el gesto de Saviano, pero otra parte del tejido realmente urbano y social que criticó el gesto en sí, no solamente el contenido, sino el propio gesto, ¿no? Ese posicionamiento, exactamente, porque iba a tener repercusiones. Con la película, que de hecho Gomorra, la peli, es de Matteo Garrone, que es de Lucunto de Liconti, que es fantástica también, y justamente con la película hubo un cambio por el hecho de haber elegido él actores que no eran profesionales, ¿no? Y lo mismo pasó con La amiga estupenda, al menos con las niñas y con algunos de los actores. Con Gomorra se dio una doble recepción. Por un lado, un discurso crítico muy positivo. Por otro lado, miedo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, eso es triste, empezaron a imitar gestos, dejes y formas de actuar que veían representadas en las series. Hubo esta fusión entre realidad y representación que en verdad está en la base de la propia representación artística, ese límite tan friable entre lo que es realidad y lo que es ficción. Y poco a poco, también con la intervención de los guionistas y por lo que yo sé desde aquí, desde fuera, hubo mucha intervención en institutos, ¿sí? De charlas con actores. Los actores iban a institutos. Exacto. Salvatore Esposito y Marco D'Amore siempre iban. Exacto, para explicar justamente la base de esta ficción, que de ninguna forma quería ser una representación admirable, ¿no? Simplemente un discurso crítico a partir de una posición de reconocimiento. Esa es una realidad que existe, la estamos documentando, como decías tú, Lorenzo, pero no olvidemos, la estamos ficcionalizando. Yo creo que hay otro tema vinculado con eso súper interesante. Uno, que justo cuando se estrena la segunda temporada, tercera temporada, que es cuando los jóvenes matan a los viejos, hay una revuelta de los jóvenes camorristas, un montón de adolescentes empiezan a tirar tiros y se cambia el mapa de la camorra napolitana en el centro de la ciudad, lo cual en verdad se dice que es culpa de la serie y en parte, evidentemente, fue un modelo, pero fue una transformación social propia de nuestra época, que es más horizontal, que es más fragmentaria, que no admite la autoridad del Senex, ¿no? y del el padre y del abuelo, algo que era muy raro en Nápoles, ¿no? Pero por otro lado, eso es muy interesante y muy raro, pero por otro lado, en Escampía y en Secondigliano, perdón por la pronunciación, hay un montón de escenarios culturales, clubes de lectura, grupos de campamentos. Hay una gran movida de música, rock y rap, etcétera, y todo eso no aparece en la serie, pero en la serie tampoco aparece la policía. En la serie no hay policía, ni jueces, no hay figuras de autoridad. O sea, es obvio que hay una selección dramatizada y ficcionalizada de una parte que les interesa para contar una historia.
De modo que no hay que pedirle peras al olmo, lo que la ficción da es lo que puede dar. Pues queridos, hemos llegado ya, se acaba nuestro tiempo con esta interesantísima reflexión sobre las conexiones entre realidad y ficción que en las series de televisión son alucinantes cuanto más exploras en ellas. Que sepáis que si tenéis que imitar algo de lo que veis en las series italianas es mejor que imitéis el bañador blanco de Jan Fox que los comportamientos de Gomorra. Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias a Donostia, al Coldo Michelena, a Crossover, gracias Jorge, gracias Marilena, gracias Lorenzo. Prego. Y de nuevo, gracias a vosotros. Gracias.